Queridos hermanos, doy gracias a Dios por la bendición que hemos tenido durante este tiempo de estar en esta serie de mensajes acerca de la vida del rey David. Hay mucho todavía que contar acerca de la vida de este hombre, y cuando uno comienza a estudiar la vida de David, uno dice, wow, uno saca información, y mucha información. Y uno se da cuenta que es inagotable todo lo que uno puede extraer de las Escrituras acerca de la vida de este hombre de Dios. La semana pasada estábamos viendo que después de la muerte de Goliat, David se entra en un proceso de aprendizaje. Si ustedes recuerdan, David iba a comenzar a aprender muchas cosas que le iban a servir para después él poder gobernar. Entre las cosas que aprendió y que hablamos la semana pasada era ser un siervo. Aprendió también sobre el valor de la lealtad. Encontró un buen amigo en el hijo de Saúl, en Jonatán. Y el pasaje que estábamos leyendo hace unos instantes, usted se da cuenta de que el rey Saúl le dice allí a sus súbditos, a los que estaban alrededor de él, vengan acá, nadie me va a descubrir quién es el aliado de David, porque hasta mi propio hijo está con él. ¿Quién me puede decir qué es lo que está pasando? Porque él sabía que había ya él veía como una conspiración contra él. Sin embargo, no había ninguna conspiración. David nunca conspiró para quitarle el reinado. David nunca hizo nada para quitarle el reinado a Saúl. Sin embargo, ella estaba viendo como conspiraciones en su contra. Pero David aprendió todas estas cosas, el valor de la lealtad. Aprendió también a ser humilde, aún teniendo gran influencia, porque el pueblo ya estaba clamando por él. Pero por sobre todas las cosas también David tuvo que lidiar con la oposición. Había mucha oposición con respecto a él, porque Saúl quería matarlo, y él tenía entonces que huir de la presencia de Saúl, o tuvo que huir. Y durante ese tiempo pasaron muchas cosas. Y hoy vamos a estar centrándonos en algunos de los eventos que ocurrieron en el tiempo de la salida de David, el tiempo que estaba él fuera del reino. Por eso es que, a pesar de aprender muchas cosas que le iban a ayudar a reinar durante el tiempo de su salida de la presencia de David, de Saúl, también él durante ese tiempo tuvo altas y bajas. Escuche, tuvo momentos en que su relación con Dios estuvo muy bien, pero de pronto también tomó decisiones que no eran correctas delante de Dios. David fue un hombre que como usted y como yo, tuvo que enfrentar situaciones difíciles y tuvo que hacer cosas que quizás usted puede decir, no, si David lo hizo, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Pero eso no quiere decir que porque David hizo algo malo, usted debe hacer lo malo. Sino que la Biblia nos deja claro de que este hombre, que era un hombre de Dios, cometió errores. Pero no es para que nosotros imitemos lo malo, sino para que nosotros veamos su error y digamos, no voy a hacer eso. ¿Entienden? Porque lo que pasa es que muchos de nosotros pensamos que como hay hombres de Dios extraordinarios como Moisés, entonces, si Moisés airó y golpeó la peña, ¿por qué yo no me puedo airar? Tenga cuidado, hermanos, no imites lo malo. La Biblia deja claro los errores de aquellos grandes hombres para que usted imite lo bueno y no caigas en el mismo error. No caigas en el mismo error de aquellos grandes hombres. Y aquí vemos entonces cómo David, en medio de todo, tenía altas y bajas espirituales. ¿Tuvo que enfrentar situaciones difíciles? Sí, muy difíciles. Hoy estaremos viendo exactamente cómo las habilidades que él incorporó durante toda su vida, habilidades humanas, las usó para evadir momentos difíciles. Y ahí se olvidó de la confianza en Dios. Pero también vamos a ver cómo Dios, a pesar de todas las cosas, lo mantuvo ileso y lo conservó con vida, aún siendo él desobediente en momentos determinados. Vamos a ver la mano de Dios obrando y vamos a ver las habilidades de David, usándolas para salir de momentos de peligro. Pero donde podemos estar seguros que aún usando él sus habilidades y aún viendo cómo él hacía cosas que quizás no eran las correctas, Dios conservó la vida de David por su soberanía, por su cuidado, porque Dios tenía un propósito con David. Y también Dios conocía el propósito de aquel hombre. Hoy quiero que aprendamos juntos algunas enseñanzas que nos ayudarán en momentos difíciles a la hora de tomar decisiones. Hoy quiero que todos nosotros nos enfoquemos en la vida de David, pero las enseñanzas que quiero estar transmitiendo hoy es cómo tomar una decisión en un momento determinado y que sea difícil la decisión, pero cómo yo voy a tomar la decisión correcta. ¿Cuál es el camino correcto en un momento determinado? Vamos entonces a la Biblia, y cuando vamos a la Biblia nos vamos a encontrar allí, a partir del capítulo 21. Capítulo 21, toda una historia que comienza con David cuando huye de Saúl.
Y lo primero que hace David cuando huye de Saúl, va exactamente a la casa de los sacerdotes. Los sacerdotes estaban allí en un lugar llamado Nob, en una ciudad llamada Nob, y David se dirige exactamente a esta ciudad, tratando de buscar una alianza, tratando de buscar provisiones por medio de aquellos sacerdotes que él amaba. Allí se encontraba el tabernáculo de reunión. Recuerden que el templo no se había construido. Estaba el tabernáculo y en la ciudad de Nob estaban los sacerdotes y estaban sus familias. Y allí ellos oficiaban el sacerdocio. Cuando David huye entonces de la presencia de Saúl, va a donde estaban los sacerdotes. Él había encontrado el favor de los sacerdotes. De hecho, Samuel había ungido a David. Ya era conocido, porque ustedes cuando continúan leyendo la Biblia, ya era conocido hasta por Saúl de que Dios había ungido a este hombre y que él iba a ser el sucesor del reino. Y de hecho, cuando se encuentra con Saúl, que le corta el manto, y David le perdona la vida, dice la Escritura que ya Saúl le dice, yo sé que tú vas a reinar. Y yo lo único que quiero es que tú salvaguardes exactamente mi casa, la casa de Saúl. Es decir, no aniquiles a mi familia. Porque era como una costumbre de aquella época y David no tenía como propósito hacer ninguna de estas cosas. Pero cuando llega allí a los sacerdotes de Nob, dice que estaba ubicado el tabernáculo, David llega y cuando entra el sacerdote Ahimelech, lo ve y al verlo le pregunta, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Era era algo natural que cuando un oficial del ejército del rey como David, recuerden que los sacerdotes no sabían que David estaba huyendo del rey Saúl. Ellos estaban en una ciudad distante, la noticia no había llegado. Saúl sale huyendo y cuando se presenta con algunos hombres de él, que eran fieles a él, se presenta allí al sacerdote Ahimelech. Y cuando se presenta, Ahimelech le dice, ¿y cómo tú vienes solo? ¿Cómo que tú no vienes con tu armadura? De hecho, David no venía con su armadura de guerrero, porque en un momento le pide hasta algunos instrumentos de guerra para ver si allí los sacerdotes tenían, porque él no tenía ni siquiera espada. Y cuando se presenta y le dice esto, entonces David usa una vez más sus habilidades, pero sus habilidades para engañar. Y entonces le dice estas palabras allí a aquel hombre que estaba delante de él, que era un sacerdote, que estaba favoreciéndolo de alguna manera, y allí David entonces le contesta, el rey me encomendó un asunto. ¿Qué cosa es eso lo que David estaba haciendo? Mintiendo. Fíjense, David estaba mintiendo. Yo cuando leía el pasaje decía, pero ¿qué razón tenía David para mentirle a un sacerdote? David no tenía que haberle mentido a los sacerdotes. David pudiera haberle dicho, estoy viviendo del rey Saúl y estoy buscando comida. No, yo no puedo darte comida. Entonces me voy. Pero David no fue sincero con los sacerdotes. Él trató de justificarse delante de los sacerdotes para obtener lo que él deseaba. Y entonces dice la palabra del Señor, y ustedes ven allí el texto, y respondió David al sacerdote Ahimelech, el rey me encomendó un asunto y me dijo, fíjense, continuó, y me dijo que era un asunto tan importante que nadie puede saber. Lo que el rey me ha dicho, ni usted Ahimelech, aunque sea el sumo sacerdote, puede recibir esta información porque puede peligrar su vida, sumo sacerdote, si yo le doy esta información y usted después la delata. Y entonces no preguntó más nada a Ahimelech. Ahimelech le dijo, no, está bien, no hay problema. Y entonces David estaba mirando y dice, ¿qué tienes en tu mano? Y lo que tenía eran los panes de la proposición, que eran exactamente los panes que se usaban, que eran panes para los sacrificios y todo lo demás que se hacía dentro del tabernáculo. Y allí comienza un diálogo entre aquellos dos hombres. No quiero detenerme en el diálogo porque le habla acerca de los rituales, de cómo se podía comer el pan o no, que si había estado con mujer o no antes. Y David tiene un diálogo con el sacerdote, pero al final el sacerdote accede a la petición de David y le da los panes a David. Toma para ti, para tus hombres. Y David tomó los panes de proposición y fue exactamente con los que estaban con él y comieron y se fueron. Pero cuando uno mira todo el pasaje, uno mira cómo David usa su habilidad de engaño para simplemente alcanzar su propósito. Y hay un principio que usted y yo tenemos que aprender a la luz de las Escrituras que es muy importante, muy importante. El principio es el siguiente: la mentira siempre está mal aunque venga de hombres piadosos.
¿Escucharon? La mentira siempre está mal, aunque venga de hombres piadosos. Aunque venga de hombres conforme al corazón de Dios, la mentira siempre está mal. ¿Qué quiero decir con estas cosas, hermano? ¿Y por qué puse la frase hombres piadosos? Porque a veces pensamos y tenemos a alguien como un ídolo para nosotros. Y pensamos que esa persona es tan santa que si dice algo no importa, es mentira. Aunque lo haya dicho el Papa. La mentira siempre va a ser mentira. Y David se buscó la forma de buscar el favor de los sacerdotes por medio de una mentira, entrando exactamente a un momento donde miente a los sacerdotes para obtener lo que él quería. Pero la mentira no fue solamente que le dijo, Saúl me envió, sino que la mentira continuó y le dijo, y me dijo algo que usted no puede saber, porque es una encomienda de rey. ¿Qué encomienda de rey? ¿Qué encomienda de rey? Estaba huyendo de Saúl. Ahora, David no era culpable de estar huyendo de Saúl. David no tenía que haber engañado. David estaba huyendo de Saúl porque querían matarlo y si no lo hace, lo iban a matar. Es decir, que David no era culpable de huir. Ni él había hecho algo para que lo estuvieran persiguiendo para matarlo. Pero entonces, ¿por qué ahora, en un momento como este, en vez de continuar haciendo lo correcto, si él estaba huyendo porque querían matarlo y él no era culpable, ¿por qué entonces se hunde en su mentira? No, hermano, hay que tener mucho cuidado. David no quería dar mucha información de por qué estaba allí y usó la mentira entonces para lograr su propósito. Es cierto que él amaba la casa de Dios y lo vemos en sus salmos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice él en sus salmos. Él amaba al Señor, él amaba la casa de Dios, él amaba a los sacerdotes del Señor. También respetaba a aquellos hombres, él respetaba a Ahimelech. Él respetaba a todos aquellos hombres que eran los que oficiaban la casa del Señor. Él los amaba, porque él amaba a Dios. Pero en un momento como este se olvidó quizás de Dios, y eso nos pasa a ti y a mí. Hay momentos en que cuando vamos a tomar una decisión para buscar nuestro beneficio personal, a veces hasta mentimos. Pero siempre hay consecuencias. Siempre hay consecuencias. La mentira por el momento le había servido para algo, obtuvo lo que deseaba. Y eso es lo que pensamos muchas veces. Cuando usted tiene algo de la mentira, usted dice, no fue tan mal, pudiera haber sido peor. Y comienza usted como a animarse un poquito después de haber pecado. No, arrepiéntese y vuelva atrás y rectifique. ¿Por qué? Porque iba a pasar lo inesperado. Lo que David no pensaba era lo que iba a pasar. Dice la Biblia que cuando David llegó allí, que dijo todo esto, de pronto mira, y cuando mira allí alrededor de él, vio a un hombre, a Doeg. ¿Quién era Doeg? Doeg era uno de los principales pastores de la casa de Saúl, era la familia de Saúl. Y Doeg estaba allí como prisionero de Saúl. Saúl había mandado a Doeg a los sacerdotes y lo habían puesto prisionero. Y los sacerdotes lo tenían prisionero, pero cuando David llega allí, que miró a Doeg, dijo, ahora sí. David sabía que iba a haber problemas posteriores, producto a su presencia delante de los sacerdotes. Y él lo que nunca imaginó era que allí, en aquel lugar, se iba a encontrar a un siervo del rey Saúl. Y aquel hombre lo vio, y cuando lo vio, cayó y la guardó. Y así pasaron las cosas. David entonces miró a los sacerdotes, no dijo nada a los sacerdotes, ni siquiera se franqueó con los sacerdotes, porque pudiera haber pensado en ese momento, esto va a traer consecuencias sobre la vida de los sacerdotes, tengo que hablar con sinceridad, tengo que abrirle mi corazón a estos hombres que son inocentes, y no lo hizo. Y dice la Biblia que David salió de la presencia de aquellos hombres, pero antes le dice entonces a Ahimelech, le dice David a Ahimelech, necesito que me des algún instrumento de guerra. Y Ahimelech le dice, lo único que tengo aquí es la espada de Goliat, la que tú le quitaste a Goliat. Y David le dijo, dame esa misma espada, dame esa espada, porque necesito
esa espada. Tomó la espada y salió con sus hombres. Y David entonces se va de la presencia de Ahimelech y de todos los sacerdotes. Y se dirige entonces en una huida de Saúl hacia la tierra de los enemigos, hacia la tierra de los filisteos. ¿Qué pensó David? David dijo, voy a irme a donde no me van a buscar. ¿Y dónde no lo iban a buscar? ¿Ustedes creen que Saúl iba a ir a la tierra de los filisteos a buscar a David? No. Estaba usando todas sus habilidades mentales, todo lo que él había aprendido. Me voy con los filisteos. Y me voy entonces a disfrazar de tal manera que no me conozcan. Pero tristemente era un hombre reconocido ya. Apenas llega donde estaban los filisteos, miraron y decían, ¿y este quién es? No, ese es David. Tomaron a David y lo llevaron a la presencia del rey Aquis, rey de Gat, el rey de los filisteos. Y ahí es donde se pone la situación difícil para David. Cuando usted lee allí el capítulo 21, estamos ahí en versículo 10 en adelante, dice que los siervos, versículo 11, los siervos de Aquis dijeron, cuando trajeron a David delante del rey Aquis, ¿no es este el que el pueblo decía que mató a los 10,000? Miren, eso no lo pensó David en ningún momento. David lo que pensó era pasar inadvertido, meterse entre los filisteos, mi vida va a estar bien, porque no va a peligrar, porque Saúl no va a mandar a sus hombres aquí a la tierra de los filisteos, porque saben que están en guerra y hay en conflictos, por tanto, yo voy a estar sin problema. Llega entonces allí, lo toman, lo llevan a donde está Aquis, y uno de los siervos de Aquis dijeron, y este no es el hombre que el pueblo aclamaba, este no fue el que mató a gigante, a nuestro gigante. Y hay algo interesantísimo en la Biblia. Dice el versículo 12 del capítulo 21. Y David puso en su corazón estas palabras, las palabras que estaban diciendo ellos. Y dice la Biblia, y tuvo gran temor del rey Aquis de Gat. Tuvo gran temor del rey Aquis de Gat. Tenía el miedo producto a lo que él sabía que podía suceder. Estoy en manos del enemigo. ¿Pero por qué? Por su propia decisión. Él decidió huir de Saúl y decidió entrar en las garras de su propio enemigo. Y simplemente fue decisión personal. Él no consultó a Dios en ningún momento porque Dios lo iba a favorecer y le iba a decir lo que tenía que hacer, pero no lo consultó. Simplemente tomó el camino que él había decidido para escurrirse, para no tener problemas. Y allí fue exactamente a donde estaba el rey Aquis, se adentra donde estaba el rey Aquis y de pronto cuando él tuvo temor, comenzó a hacer una tremenda filmación. Miren, David se hubiera ganado un Oscar por la filmación que hizo. Lean la Biblia, versículo 13 en adelante. Dice que cuando tuvo temor y ya sabía que su vida estaba peligrando porque estaba en manos del rey enemigo, el rey que había estado en la batalla, que había visto a su hombre más valiente, a su gran guerrero caer muerto y ser cortada la cabeza por aquel muchacho que ahora tenía delante de él, dice la Biblia que David tuvo miedo y cuando tuvo miedo entonces comenzó una firma tremenda. ¿Sabe qué hizo? Se hizo el loco. Miren, lo dice ahí la Biblia. Dice que cambió su forma de actuar y empezó a pintar las paredes de las puertas. Y dice la Biblia que se babeaba y la baba, la saliva le corría por la barba. Oye, hizo tremenda afirmación David. Cuando uno mira esto, dice la Biblia, y cambió de tal manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos, dice la Biblia, y escribía en las puertas, en las portadas de las puertas, y dejaba correr la saliva por su barba. ¿Ustedes se habían detenido alguna vez en esta parte de David? Nos detenemos en la parte de cuando mató a Goliat. Hay que vencer los gigantes. Pero aquí, el gigante lo venció a él. Eso es para que ustedes vean cómo un hombre puede tener altas y bajas en momentos determinados. Pero lo que nos enseña la Biblia aquí es aprender de esas bajas para nosotros no caer en ellas. Para nosotros no caer en las bajas.
Porque para eso Dios nos da la revelación, para ver las características de sus hombres. De tal manera de que nosotros podamos entonces agarrarnos de el Señor y poder salir victoriosos en los momentos difíciles que vengan. Dice que cuando escuchó todo aquello, comenzó una situación y el rey Aquis, cuando vio aquello, los hombres yo pienso que traían a David, sabían que no tenía problema ninguno. Y quizás cuando David empezó a firmar y hacer el otro, dice, él no tiene nada. Este se está firmando y entonces Rey Aquis, ¿cómo me va a decir que no tiene nada? Mira cómo se va a ver. ¿Ustedes creen que el que mató a Goliat va a estar así? No, ese hombre es un hombre valiente. Y David así. Y volvía, y era una situación tremenda. Y entonces los hombres, oye, pero si ahora cuando lo trajimos hasta aquí, ese hombre estaba perfecto, Aquis. Y dice, no, ese hombre estaba con problemas. No hay suficientes locos aquí en la tierra de los filisteos para que ustedes me hayan traído a este. Era mejor que me hubieran traído cualquier otro filisteo. Este no, sáquenlo de mi presencia. Miren, salvó el pellejo. Pero le voy a decir algo. Salvó el pellejo no por lo que hizo, sino porque Dios lo conservó. Que nadie se equivoque. Porque en aquel tiempo no había escrúpulos para nada. Tú mataste y aunque seas un loco, no te quiero ver más. Aniquílenlo. Era la orden que podía dar Aquis. Y Aquis no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Simplemente, los enemigos de David, los enemigos de Dios, fueron confundidos. Y Dios sacó provecho para conservar la vida de su hijo en este caso. Hay un segundo principio que yo quiero que ustedes aprendan. Segundo principio que vemos acá. Confiar en tu palabra, confiar en tu propia prudencia te puede llevar a caminos sin salidas. ¿Por qué digo esto? David pensó que todas esas habilidades que él tenía podían llevarlo a salir ileso. Pero no siempre nosotros podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia para salir victoriosos de ellas. Tengamos cuidado. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8 dice la palabra de Dios. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Es decir, David se apoyó en sus propias habilidades y por poco cae en un camino sin salida. Y la aplicación para nosotros es que tu prudencia o tus habilidades o tu sabiduría humana nunca van a sustituir la sabiduría de Dios. Por tanto, no te apoyes en ella a la hora de tomar decisiones. Busca a Dios para que Él sea quien dirija tus decisiones, porque ese es el principio de la sabiduría, el temor de Dios. Todo hombre que busca a Dios hallará entonces respuesta para las decisiones difíciles. Y aquí está. Cuando vuelvo a decir, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No pienses que tú tienes mucha habilidad. Eso pensó David. No consultó a Dios, fue directamente a la tierra de los filisteos y allí tomó la decisión de juntarse con los filisteos, pero fue tomado y fue llevado a Aquis. Cuidado. David, entonces, cuando es soltado, huye de la presencia de los filisteos. Era la oportunidad, dijo, aquí ya no me puedo quedar. ¿Cómo me voy a quedar acá? Pero era lo que tenía que haber hecho desde el principio. No tenía que haber ido exactamente a los filisteos. Y es cuando dice la Biblia que se va y se refugia en la cueva de Adulán. Y ahí lo podemos ver en la palabra de Dios. Va y se refugia en la cueva de Adulán. Y cuando se refugia en la cueva de Adulán, él pensaba que iba a estar tranquilo. Tenía un grupo de hombres fieles. Pero lo interesante que dice la Biblia en todo esto es que comenzaron a llegar todo el mundo a la presencia de David, todos los hombres habidos y por haber. Vamos entonces al capítulo 22. Dice, y se juntaron con él todos los afligidos. Dice la Biblia, no solamente los afligidos, todos los endeudados. Todos los que tenían deuda fueron para donde estaba David. Los endeudados no solamente, dice la Biblia, no solamente esto, sino que todos los que se hallaban con amargura de espíritu, los amargados, los que decían,
fueron injustos conmigo y se apartaban. Esa persona amargada es la persona que piensa que con él se ha sido muy injusto y entonces no, va y se aparta y se aísla y no quiere tener más contacto con nadie porque la gente no me entiende. Y esos también fueron, David se convirtió en el psicólogo de un grupo de personas que estaban pasando por momentos muy difíciles. ¿Y él? ¿Qué decir de él? Yo pienso que tuvo que tocarle el arpa a todos aquellos para que salieran los malos espíritus. Sí, la Biblia lo dice claramente. No es que tocara el arpa, pero que sí venían muchos a donde estaba David, porque nadie los quería. Entonces, si Saúl no me quiere y los demás no me quieren, me voy con David. David se convirtió entonces en un rebelde ya declarado. Un rebelde para la casa de Saúl declarado. ¿Él quería ser un rebelde? No. A él lo llevaron a esta situación. Quiero que ahora simplemente piensen en esto. David para este tiempo era visto como alguien ya que estaba en contra de la corona. Ya Saúl y todo el ejército estaban viendo que David estaba haciendo un ejército. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Se va a levantar contra nosotros. ¿Era lo que quería David? No. La Biblia en ningún momento te dice que David quiere esto. David simplemente llegó allí y todos vinieron tras él. ¿Qué va a hacer él entonces? ¿Los va a desechar? No. Allí llegó su familia, llegaron sus hermanos, llegaron todos los de su casa. Y él trató de buscar entonces las condiciones suficientes para darle apoyo y los lleva entonces allí a un lugar seguro a su familia para que su familia no perdiera su vida por su causa. Pero todos aquellos estaban allí. La corona, es decir, Saúl con todo su ejército y toda la casa de Saúl estaban conscientes de que David era ahora un rebelde. David ahora se encuentra bajo la ira, bajo el enojo aún más exacerbado, es decir, más mayor, los celos y todo lo que se le agregaba a la vida de Saúl por tratar de capturar y matar a David. Observemos entonces a partir de ahora, según la Biblia, a partir del capítulo 22, los versículos de 6 en adelante, cómo este sentimiento de odio, de enojo, de celos que tenía Saúl sobre David, se albergó en su corazón y se convirtió en algo que llevó a Saúl a tomar decisiones terribles. Terribles decisiones. Viendo que ya la situación se había empeorado, Saúl sale. Y es cuando le dice a sus oficiales, se siente y dice, no hay nadie que me pueda decir qué es lo que está pasando, dónde se encuentra David. Hasta mi propio hijo se ha aliado con este hombre, mi propia familia, algunos de ustedes que son mis valientes, mis soldados, ¿hay alguien ahí que me pueda decir dónde está David? Y entonces todos los oficiales de renombre se callaron. Pero había uno. Había uno que estaba ahora, que ya estaba libre, que se llamaba exactamente Doeg. ¿Y quién era Doeg? Doeg era el que estaba en la casa de los sacerdotes, que había sido mandado por el rey Saúl como prisionero a la casa de los sacerdotes. El mismo que había visto a David llegar y ver cómo había ganado el favor de los sacerdotes y cómo los sacerdotes habían consultado a Dios por la vida de David. Había visto cómo le dieron pan, le dieron comida. ¿Y qué pensó Doeg? Aquí hay una conspiración. Y entonces le dijo a Saúl, sí, yo he sabido de David. Tú sabes lo que pasó, rey Saúl. Cuando David salió de aquí, fue a la casa de los sacerdotes en Noa. Fue allí a la casa de los sacerdotes y entonces entró a la casa de los sacerdotes y ahí Ahimelech le sirvió pan, comió, le dieron todas las provisiones para él y los hombres que estaban con él. Por tanto, allí es donde usted tiene que ir a preguntar por David. Saúl entonces acusa rápidamente a Ahimelech de traición y manda a buscar a Ahimelech juntamente con los sacerdotes. Y vienen los sacerdotes delante de Saúl y Ahimelech no sabía nada. Recordemos que David, cuando llega allí a la casa de los sacerdotes no conocían nada de lo que estaba pasando con David y Saúl. No sabían nada.
Por tanto, no sabían si David había sido culpable o no culpable. Lo que sí sabían era que Dios estaba favoreciendo a David. Y se lo dicen por lo claro, cuando son presentados delante de Saúl, Saúl entonces le dice, vengan acá, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué ustedes hicieron? Y dice la palabra del Señor y le dijo Saúl, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Versículo 13 del capítulo 22. Tú y el hijo de Isaí, cuando el hijo de Isaí es David, es decir, tú, Ahimelech y David han conspirado contra mí. Dice, le diste pan y le diste espada. ¿Quién había visto eso? Doeg, que había estado como prisionero entre ellos. Y dice más, y dice, y además de esto consultaste por él a Dios para que se levantase contra mí. Ahí estaba ya, Saúl estaba ya ampliando la situación. En ningún momento Dios le estaba diciendo ni David consultó a Dios para levantarse e ir a matar a Saúl, porque lo demuestra en la historia posterior, en la Biblia. Y dice que entonces Ahimelech respondió a Saúl. Y las palabras de Ahimelech están interesantísimas. Ahimelech le dice, ¿y quién entre tus siervos, oh rey, es tan fiel como David? Ahí lo tocó. Estaba alrededor de él todos los siervos. Ahí estaba Ner, el capitán del ejército de Saúl. Estaban los demás capitanes de su ejército. Y estaba Doeg, que había sido el que traicionó, es decir, el que estaba preso y estaba ahora dando la información. Todos estaban ahí. Y mirando el sacerdote, Ahimelech, a todos aquellos hombres, y mirando a Saúl, le dice, ven acá, Saúl. De todos estos que están aquí, ¿quién ha sido tan fiel como David? ¿Quién ha sido un hombre tan íntegro como David? ¿Acaso alguno de ellos es tan íntegro y tan fiel como lo ha sido tu siervo David? Y dice que comenzó a hablarle, y más que esto dice, lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, es decir, no me culpe a mí de traición, porque yo jamás sería capaz de traicionar a mi señor el rey, le dijo a Ahimelech. Pero diciéndole claramente, David ha sido un hombre fiel para contigo, además de esto, David es tu yerno, porque es el esposo de tu hija Mical. ¿Le sirvió para algo esto a Saúl? Para nada. Aquello lo que hizo fue llenarlo más de ira. Y entonces le dijo allí al sacerdote Ahimelech, sin duda morirás. Ese fue Saúl. Versículo 16. Tú y toda la casa de tu padre. ¿Cómo estaba Saúl en ese momento? Su ira, su enojo, ese espíritu de celo, de ver lo que no hay y de tomar decisiones basado en sus propias conjeturas y no en lo que es real. Lo llevó entonces a decir, tú vas a morir, pero no vas a morir tú solamente, Ahimelech, va a morir toda tu casa. Toda tu casa morirá. Y ahí es cuando Saúl le dice a sus hombres valientes que estaban allí, a Ner, el capitán de su ejército, y a otros que estaban, vayan allí a Nob, aniquilen a toda la casa de los sacerdotes y maten a estos sacerdotes que están aquí. Y lo hicieron. No lo hicieron. Porque todavía entre aquellos hombres, cuando uno lee la Biblia, ya no solamente hasta aquí, sino continúa leyendo, te das cuenta de que aquel hombre que estaba dirigiendo el ejército de Saúl era un hombre de integridad. Abner. Abner era un hombre de integridad. Y yo pienso que cuando Saúl dijo, vayan y maten a estos hombres, o maten a estos hombres y vayan a sus familias, Abner dijo, yo no voy a manchar mis manos con sangre inocente. Ellos no son culpables, rey. Ellos no tienen la culpa de lo que ha hecho David. Porque aún así pensaban que David sí era culpable, pero sabemos a la luz de las Escrituras por la revelación de Dios hoy de que no había culpa en David, sino que simplemente Dios lo había elegido como el rey y tuvo que entonces enfrentarse a todas las cosas, producto a lo que Dios había determinado de quitar a Saúl porque Dios había desechado a Saúl. Pero aquellos hombres entonces dijeron que no. Y entonces el rey miró alrededor y cuando miró, vio a alguien que estaba allí. ¿Y a quién vio? ¿Quién? Doeg. ¿Y quién era Doeg? Volvió a salir en escena Doeg. Doeg no era más que aquel hombre que estaba en la casa de los sacerdotes cuando David fue a buscar comida y engañó a los sacerdotes y vio a David. Y entonces Doeg dijo,
Mándame a mí que yo sí voy a... Ahora yo me voy a lucir. Ahora yo voy a ganar el favor tuyo, rey. ¿Tú no quieres que hagamos esto? Dame a mí la oportunidad de hacerlo. Y tomó la espada y fue contra los sacerdotes desarmados. Y mató a 85 sacerdotes del Dios Altísimo. 85 sacerdotes los mató Doeg con la espada, que era para matar al enemigo, para defenderse de los enemigos que venían contra Israel. Mató a los sacerdotes del Dios viviente. ¿Por qué? Por todo el enojo, la ira, todo lo que sentía Saúl lo descargó sobre aquellos hombres en vez de descargarlo sobre sí mismo, porque la culpa de todo estaba en él, no era de David ni nadie. Pero lo que él sentía por David, todo su odio, todo su rencor, lo descargó sobre aquellos sacerdotes. Y mató a 85 de ellos. Pero no se queda ahí la palabra del Señor. Dice que entonces aquel hombre, Doeg, llegó a Nob. Y cuando llegó a Nob, tomó allí a las mujeres. Y mató a las mujeres de los sacerdotes a fila de espada. Mató a sus hijos. Y severamente dice ahí la Biblia, hasta los que estaban de pecho. Y para aumentar más, mató los animales y acabó con todas sus posesiones. Eso hizo Doeg por mandato de Saúl. Hermanos, uno lee una historia como esta y ve a un hombre íntegro como David, como en sus altas y bajas, tomó malas decisiones, pero cómo Dios lo protege. Pero vemos también a un hombre como Saúl, un hombre que Dios también lo había puesto como rey para el pueblo, porque era lo que el pueblo quería. Cómo entonces se fue desviando, y un hombre que hasta había profetizado, dice la Biblia, y está Saúl también entre los profetas, porque era un hombre que había hasta hablado la palabra de Dios, y cómo se desvió y se convirtió en un hombre despreciable. Despreciable se convirtió Saúl. Y entonces podemos sacar una aplicación más de toda esta historia de la vida de Saúl. Y la aplicación es la siguiente: bajo la influencia del resentimiento, el enojo y la ira, no se debe tomar decisiones. Escuchen. Bajo la influencia del enojo, el resentimiento, la ira, jamás tomes decisiones. ¿Por qué? Porque van a ser catastróficas para tu vida, para tu familia, para tus seres queridos, para tu trabajo, para tu negocio. Dice la Biblia, iraos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No quiere decir que nos sintamos como sentimiento en algún momento ira. Pero no des lugar al diablo. No dejes que la ira te domine en una decisión. No dejes que la ira tome el camino incorrecto en tu vida, sino desecha todas estas cosas. En la decisión de Saúl se muestra a un hombre lejos de Dios. Es lo primero que vemos. Un hombre lejos de Dios, lleno de temores y de odio. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que vemos en Saúl. El resentimiento que sentía por David lo descargó con ira sobre los inocentes sacerdotes que no eran culpables y sus familias que también murieron por la causa del pecado de Saúl. Mi hermano, nunca permitas que la ira y el enojo te cieguen. Nunca lo permitas. La Biblia dice, no, en medio de tu situación difícil, tú te puedes airar, pero no llegues a pecar. Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Busca reconciliación. Busca poner las cosas en manos del Señor. No dejes que ninguna de estas cosas te perjudique. Sin embargo, cuando uno mira la Biblia, aquí es donde se ve la integridad y el corazón grande de David. Uno de los hijos de Ahimelech se salvó. Abiatar. Abiatar sale corriendo y salvó su vida. ¿Y a dónde fue? A donde estaba David. Y cuando llegó a donde estaba David, yo pienso que tenía sangre en su cuerpo. Quizás de tomar allí a su familia, a los niños, para ver qué podía hacer. Y David lo ve y dice, ¿qué pasa contigo? Oh David, Saúl arremetió contra la casa de mi padre y ha matado a los sacerdotes de Jehová. Y yo he escapado con vida para poder darte la noticia. Y dice la Biblia que David le dijo a Abiatar, versículo 22 del capítulo 22. Yo sabía que estando allí aquel día,
Doeg, el edomita. Él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado, fíjense la actitud de aquel hombre, yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. David se autoculpa por la situación de los sacerdotes, porque él sabía que su decisión había sido errada. ¿Cómo yo voy a llegar a la casa de un sacerdote sabiendo que estoy huyendo? No puedo llegar allí, porque si en algún momento se enterara el rey, entonces va a arremeter contra aquellas personas. No puedo ir. Pero David fue buscando comida. Y más que esto, engañó a aquellas personas. A las personas inocentes las engañó. Y entonces David se autoculpa por eso. Pero querido hermano, aunque David no fue el culpable de la decisión de Saúl, vemos allí una de las características formidables de David. Una de las características admirables de este gran hombre. Un hombre humilde, un hombre que sabía exactamente asumir las consecuencias de sus decisiones. Y no solamente lo vemos aquí, lo vemos en el Salmo 32 y lo vemos en el Salmo 51. Ese era el hombre conforme al corazón de Dios, con sus altas y sus bajas. Queremos dejarle 3 aplicaciones para ustedes. 3 aplicaciones basadas en lo que hemos podido aprender hoy. La primera aplicación: nunca uses la mentira para buscar beneficios personales. Escuchen, hermanos. Nunca uses la mentira para buscar beneficios personales. Segunda aplicación: siempre es mejor confiar en Dios, aun cuando las cosas se pongan difíciles. Cuando las cosas se pongan difíciles, confía en el Señor. No te hagas el loco. No te hagas el loco. Confía en el Señor. No busques de la astucia humana para salir. No. Dios nos da a nosotros las habilidades para hacerlo, pero nunca con el propósito de rebajarnos tanto y destruirnos para obtener un propósito. Nunca uses ninguna de estas cosas. Confía en Dios aun cuando las cosas se pongan difíciles. Y tercero, nunca permitas que el enojo y la ira guíen tus decisiones. No pueden ser la guía de tus decisiones. Hay personas que se mantienen airados todo el tiempo y sus decisiones son basadas en lo que... Hay personas que llegan a su hogar y hombres que quieren allí mostrar su autoridad sobre su familia y piensan que dando un golpe en la mesa fuerte, entonces todo el mundo le va a hacer caso. Y entonces cuando ven que no le hacen caso es cuando sacan entonces algún arma y acaban con su familia. Porque perdieron la autoridad y el respeto. ¿Por qué? Por sus decisiones. Por sus malas decisiones. Porque dieron lugar al enojo y a la ira a la hora de hacer las cosas correctas. Nunca permitas que el enojo y la ira guíen tus decisiones. Sé un hombre sabio, sé una mujer sabia. Y Dios va a premiar la sabiduría que proviene de Él en tu vida. Y así como David, vimos en él sus altas y sus bajas. También vamos a estar viendo sus altas y grandes bendiciones, pero también vamos a ver otras malas decisiones. Ese fue David, un hombre conforme al corazón de Dios. Nos ponemos en pie y oramos. Vamos a orar.